¿Vale? Vale, ya está. Sí. Bien, pues buenas noches a todos y a todas y bienvenidos a la sesión ordinaria del Pleno correspondiente al mes de mayo, Sí. con 9 puntos del orden del día y 2 puntos que luego habrá que incorporar. Primero votar su incorporación y luego votar el fondo del punto. Empezamos con el punto número 1, que son el acta del Pleno ordinario de la sesión número 20, el 18 de diciembre. Aprobación si procede. ¿Hay alguna puntualización o algo que...? Si no, pasamos a su votación. ¿Votos a favor del acta? Pues aprobamos por unanimidad el punto número 1. Pasamos al punto número 2, que es el acta de la sesión extraordinaria telemática del 15 de abril. Aprobación si procede. ¿Alguna puntualización? Pues pasamos igualmente a su aprobación. ¿Votos a favor del acta? Pues igualmente aprobamos por unanimidad. El punto número 3 es los decretos de presidencia del 949.166, damos cuenta. Y el punto número 4 es a la aprobación del convenio colectivo del personal laboral para la recogida de residuos sólidos urbanos para los años 2019-2020. Con la siguiente propuesta de acuerdo. 2021. 2021. Con la siguiente propuesta de acuerdo, señor secretario. En fecha 19 de mayo del 2020 se dictamina favorablemente por unanimidad de los miembros de la Comisión Informativa de Servicios Generales y Personal. Dictamen. Segundo. Primero, aprobar el convenio colectivo para el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos para los años 2019-2021, el cual quedará en su redacción definitiva. Consta el documento completo. Segundo, se aprueban las tablas salariales para el año 2020 que se juntan en el expediente y han sido revisadas de conformidad con lo dispuesto en el cuerpo del convenio. Se establecen las cuantías. Y tercero, se comunica el acuerdo a la autoridad laboral encargada del registro de convenios para su publicación en el boletín oficial de la provincia. Bien, pues ¿alguna intervención? Pasamos a su votación. Votos a favor de la aprobación del convenio colectivo del personal laboral para la recogida de residuos sólidos urbanos para los años 2019 y 2021. ¿Votos a favor? Aprobamos por unanimidad. El punto número 5 es la modificación del impuesto de construcción, instalaciones y obras y de la ordenanza fiscal reguladora del mismo. Aprobación inicial con la siguiente propuesta de acuerdo, señor secretario. En fecha 19 de mayo del 2020, por la Comisión Informativa de Recursos Económicos y Especial de Cuentas, se dictamina favorablemente con el voto a favor de Izquierda Unida, PP y la abstención del Grupo Socialista y Grupo Municipal Ciudadanos. Dictamen. Primero, aprobar provisionalmente la modificación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, así como la ordenanza fiscal reguladora de la misma, según el texto que se contiene en el expediente. Segundo, publicar el presente acuerdo mediante dicto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en el boletín oficial de la provincia por periodo de 30 días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, publicar el anuncio en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia. Tercero, en caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo, quedando facultado expresamente el alcalde presidente para su publicación y ejecución, y en virtud de lo establecido en el artículo 17, apartado 3 del Real Decreto Legislativo 2004 del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Cuarto, publicar el acuerdo de aprobación definitiva expreso o tácito y el texto íntegro de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto en el boletín oficial de la provincia. Asimismo, dicho acuerdo de aprobación definitiva se notificará a aquellos interesados que hubieran presentado alegación. Se acompaña como anexo el texto de la ordenanza. Bien, pues ¿alguna intervención? María José. Buenas noches. Buenas noches. El Partido Socialista quiere
hacer una aportación después de analizar esta ordenanza, y consiste simplemente que en el apartado D, donde se habla de fomento de empleo y la declaración de obras de especial interés y utilidad pública, donde dice se considerará que es de especial interés o utilidad municipal por fomento de empleo una instalación, construcción u obra, siempre y cuando no estén financiadas por fondos públicos cuando se den algunos de los siguientes supuestos. Esa es la aportación que el Partido Socialista le gustaría hacer. Nos gustaría enmendar este punto porque entendemos que es importante, puesto que nuestro presupuesto del año 2020, uno de los elementos que ha hecho que pudiera subir era precisamente el cobro de litio de lo correspondiente a los edificios de los colegios del plan edifical. Estamos hablando que es bastante dinero y que además estas empresas en sus gastos generales ya incluyen el pago de este impuesto y que supone un 3,75% de un 13% que cargan en su presupuesto. Nos parece interesante que hagamos esta puntualización, puesto que, dadas las circunstancias más en este año, pues todavía podemos ver mermadas los ingresos del ayuntamiento, y desde luego lo que tenemos claro es que nos hace falta dinero para apoyar a nuestras empresas y a nuestras familias que en este momento lo están pasando mal. Consideramos que, como he dicho, es una cuestión que es interesante y que también nos salva de una situación que vivimos no hace mucho con la biblioteca de la Avenida Coca, cuando la empresa intentó evitar ese icio en una obra de más de 3 millones de euros, un icio de unos 100.000 euros, con la pretensión de después marcharse dejando su garantía, que era esa cantidad aproximadamente. Por lo tanto, tenemos que llevar mucho cuidado con estas cosas. Una, porque nos puede afectar en los ingresos municipales. Dos, porque al ser promovidas con fondos públicos, ya es la propia administración la que pone en marcha la cadena económica que pretendemos. Y tres, para evitar lo que acabo de comentar. Nada más, gracias. Bien, entonces la propuesta sería... Quedaría de esta manera. El punto D, fomento de empleo, quedaría de esta manera. Se considerará que es de especial interés o utilidad municipal por fomento de empleo una instalación, construcción u obra, siempre que no estén financiadas por fondos públicos cuando se den alguno de los siguientes supuestos. ¿Alguna intervención más? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice María José. Yo estoy de acuerdo porque es lógico, y es lógico de lo que se trata de que al final, si lo que se trata es de favorecer la actividad, pero también de que la administración no pierda recursos a través de obras que realmente no van a hacerse sí o sí. O sea, nosotros tenemos que estar para incentivar dónde no va a entrar si no los incentivamos, dónde van a entrar el pequeño empresario o el autónomo, etcétera, pero hay obras, determinadas obras que realmente se hacen sí o sí porque, como dice, ya está reflejado y contemplado esos gastos. Por tanto, me parece que sí, es razonable y es lógico. Y eso vamos. Chencho.
Sí, bueno, que estando de acuerdo en el fondo de la propuesta, no estoy de acuerdo en las formas, porque hemos tenido una comisión, hemos tenido un montón de días y conocerlo aquí en el Pleno directamente, sin ningún informe jurídico, ni ningún informe económico, que me parece que serían favorables, entre otras cosas, pero no me parece las formas de presentar una propuesta que es importante porque evidentemente puede significar unos ingresos importantes para el ayuntamiento, es una propuesta positiva, pero que por otro lado no podemos encontrarnos en el pleno aquí sin saber qué números representan ese montante que podría ser importante, pero que por otro lado también entiendo yo que tiene que llevar un informe jurídico a ver si la propuesta es correcta, la forma de aplicarla o no. Es decir, ¿el texto es correcto o habría que poner algún texto para que no se nos escapase esa posibilidad de cobro? Porque a lo mejor estamos aprobando algo aquí que luego se nos hace imposible el poder cobrarle esas cantidades a estas empresas. Ya digo, lo veo como fondo positivo, pero como forma no sé si es la forma correcta para que luego eso se pueda llevar a cabo el cobro. Eso es un poco la puntualización que quería hacer a esa propuesta, que ya digo, la veo como fondo positivo. ¿Alguna intervención más? Bueno, hay una posibilidad, José Vicente, y es que cojamos la ordenanza, nos sentemos todos a trabajar en ella, porque hay otras posibilidades que considero que existen, interesantes, y que precisamente por ser algo más complejas hemos considerado de no traerlas directamente al Pleno, pero sí que no podíamos aprobar esta ordenanza tal cual está, porque nos hemos dado cuenta de las circunstancias que se podrían producir. Somos un partido de gestión y tenemos la ocasión, desde nuestra experiencia, de a veces advertir cuestiones que se dan y que creemos que es necesario a veces no correr y verlo más tranquilamente. Podemos hacer incluso un pleno extraordinario dentro de 3 días. Si por cualquier razón al concejal de Hacienda le interese que esta ordenanza salga cuanto antes. Sí, no, sí. A ver, el tema es que esto corre prisa aprobarlo porque cuanto antes entre en vigor son medidas que evidentemente favorecen en estos momentos a la gente que lo está pasando mal por la crisis desarrollada por el coronavirus. Lo que no entendemos es que vengas al Pleno, cuando hemos tenido un montón de reuniones, a intentar aportar una cosa positiva, pero que si ahora tenemos que estudiarlo, va a retrasar su entrada, que lo podías haber dicho ayer o antes de ayer y lo hubiéramos discutido y esto hoy entraría en vigor y mañana podríamos ya seguir dando los pasos, lo cual no creo que sea muy favorable tus formas de presentar las cosas, a pesar de que, como decía José Vicente, es una propuesta positiva, ya que María José esto va a retrasar si ahora tenemos que ver eso y alguna cosa más, cuando hemos estado hablando esta mañana en la Junta de Portavoces y no has dicho ni Pamplona. Entonces no creo que desde tu propuesta de gestión que tú dices y responsabilidad, no creo que sea ni muy responsable ni demuestre en este caso que has estado gestionando y que esto pueda favorecer a que entre lo antes posible a las personas que en estos momentos lo necesitan, María José. Pues o sea, que hemos estado analizando, Antonio, perdóname, hemos estado analizando hasta última hora estas cuestiones y finalmente nos hemos decidido hacer esta propuesta porque consideramos que es importante. De todas formas, hasta última hora que es hasta las 8. Que es una... Está analizándolo. Pues sí. De hecho, fíjate cuando he entrado al Pleno. De hecho, es posible que se le pueda hacer una consulta en este momento. Si es posible, se hace y si no, pues nosotros nos abstenemos y vosotros seguís hacia adelante, no hay problema. Simplemente creíamos que era nuestra obligación hacer esta aportación. Yo, María José, si esa propuesta, yo la votaría, esa propuesta que dices tú la votaría, pero también te tengo que decir, y siempre digo la misma frase, me repito, de que en economía, como dice Antonio, en economía la solución es a corto plazo, a largo plazo todos muertos. O sea... No, yo no estoy hablando, Miguel Ángel, discúlpame.
Yo no estoy hablando de dejarlo aquí sin edie. He dicho, en 2 o 3 días podemos convocar pleno extraordinario. Sí, Porque yo sé por qué corre prisa y en qué peligro nos estamos Pues esta propuesta favorece, pero retrasa. Pero retrasa. Entonces, es una idea estupenda, pero lo que hay que hacer es sacar los temas cuanto antes para que se apliquen cuanto antes. Miguel Ángel, somos 21 y el Partido Socialista es el único que ha visto esta cuestión. Y muchos estamos aportando todos. Y muchos todos han hecho propuestas. Pues nosotros podríamos haber levantado los hombros. Un momentín. Antonio, es que no quiero que quede así la cosa. Muchos todos hemos estado haciendo propuestas y lo han hecho cuando tenían que hacerlo. Porque el Partido Popular ha hecho propuestas, Ciudadanos ha hecho propuestas, Izquierda Unida ha hecho propuestas y cuando las ha hecho es cuando las tenía que hacer, no venir a última hora estamos hablando, a retrasar las cosas. Estamos hablando que aquí la propuesta de la comisión era ampliar la bonificación en un 5% para aquellas obras e instalaciones que diesen empleo. La ordenanza, tal cual está, vino a la comisión informativa del martes pasado. Y hemos estado viendo los pros y los contras. Los pros y los contras. Y por eso, como consideramos que es de interés para el pueblo, lo decimos, porque si no nos hubiese interesado, nos hubiésemos callado y quizá hubiéramos sido colaboradores de un problema mayor del que tenemos en el presupuesto municipal. María José, yo te vuelvo a repetir que te apoyo la propuesta. Lo que te quiero decir es que yo, por ejemplo, a mí se me han ocurrido cosas de bases para apoyo a los autónomos y yo he llamado a Lina y le he dicho, Lina, a la técnico le he dicho, mira a ver, he hablado con el secretario para no llegar al pleno y decir, oye, las bases no me gustan por esto, porque el domicilio social puede dejar gente fuera o dentro. Se trata un poco de llegar al pleno ya con los deberes hechos, que me parece, tu idea me parece estupenda. Yo insisto, pues, me parece que... La propuesta que haga un informe, paramos el pleno, lo valoran los técnicos municipales y lo aprobamos ahora. ¿Vale, Javier? Vale. Que la interventora y el secretario valoren la propuesta, paramos el pleno y continuamos el pleno. Vale. Puedo pedir, no sé, la interventora y el secretario tienen argumentos suficientes como para manifestarse de forma taxativa a si la propuesta está bien formulada o no está bien formulada. Yo creo que incido en lo que ha dicho tanto Miguel Ángel como Chencho. A simple vista es una propuesta interesante, ¿vale? De un ejercicio de vigilancia donde creo que se enriquece el texto, pero claro, lógicamente hay que dar mucho cuidado con lo que en voz hacemos. No es una errata, no es un fallo de redacción, no es una corrección de errores, sino que simplemente es modificar sustancialmente el texto que teníamos. Coincido en que en un principio hablábamos del fomento de empleo para las obras o infraestructuras resultantes de esa obra, ¿vale? Entonces, me parece interesante esa puerta abierta que abre el Partido Socialista, pero lógicamente también, por un lado, sería una lástima que por cerrar el punto ya no tuviéramos en cuenta esa propuesta, que a todos en principio nos parece interesante, como sería una lástima que por tener en cuenta la propuesta retrasáramos la aprobación de una ordenanza que puede generar. Entonces, es cierto que tenemos al secretario y la interventora, si pueden en estos momentos manifestar que no afecta a nada la legalidad del texto que proponemos y que no va a suponer que ninguna empresa subcontratista de una obra pública pueda decir que por qué, que hay agravios, tal y cual, que lo hemos visto en algunas ocasiones, vamos a ser lo más ágiles posible. Si pueden manifestarse en este momento, yo manifestaría. Si luego hay otra cuestión de la ordenanza más adelante que se pueden ver, pues oye, las ordenanzas para eso están, para modificarlas, ampliarlas, matarlas, revivirlas y lo que queramos. Pero yo creo que tenemos que ser ágiles. Y eso, no por ser ágiles, dejar en el tintero una propuesta interesante. Que sí que también creo que ha tenido el Partido Socialista pues ocasión de haber presentado una enmienda por escrito esta mañana mismamente y habría dado un poco más de tiempo a verlo. Me parece muy razonable la propuesta, pero que la prisa y la forma tampoco
no reste beneficio a enriquecer la ordenanza, pero tampoco nos lastre en el tiempo. Pues yo, si os parece, y la señora interventora y el señor secretario están dispuestos a poder valorarlo, paramos un momentín y ellos tienen la palabra. Si en estos momentos no se encuentran que puedan hacer una valoración, tendríamos que dejar el punto y valorarlo en otro pleno. Pero si ellos pueden valorarla y podemos aprobarlo en este pleno, yo sí que estaría dispuesto a parar y luego seguir el pleno. Señora interventora y señor secretario. Vale, suspendemos un segundo. Perfecto. Bien, pues reiniciamos la sesión plenaria con la valoración por parte de los técnicos municipales, la interventora. Le damos la palabra y valora la propuesta realizada por el Partido Socialista para la inclusión dentro del punto. Paloma. En principio la valoro de forma favorable, siempre y cuando se determinen bien los criterios. Además, creo que es más adecuado determinar qué se entiende por el interés general para adoptar la medida de bonificación por el fomento del empleo. Bien, pues con esa valoración incluimos la propuesta. Votamos, Javier, primero la inclusión. Sí, primero la enmienda y luego ya el fondo. ¿Vale? Y luego ya el fondo. Bien, pues votos a favor de la enmienda presentada. Aprobamos la enmienda y ahora ya pasamos al fondo de la propuesta, incluida la enmienda del Partido Socialista. ¿Votos a favor de la propuesta de acuerdo? Pues aprobamos por unanimidad el punto número 5. Pasamos al punto número 6, que es la modificación de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, arnillas, andamios y otras instalaciones análogas y la realización de tantas y calícatas y de la ordenanza reguladora de la misma. Aprobación, si procede, con la siguiente propuesta de acuerdo, señor secretario. Sí, un segundo, que estaba con la anterior. Vale, en fecha 19 de mayo por la Comisión Informativa de Recursos Económicos se dictamina por unanimidad. Dictamen. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas y realización de zanjas y calicatas, así como la ordenanza fiscal reguladora de la misma, según el texto que se contiene en el expediente. Segundo, publicar el presente acuerdo mediante edicto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en el Boletín Oficial de la Provincia por periodo de 30 días como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, publicar el anuncio en uno de los días de mayor difusión de la provincia. Tercero, en caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo, quedando facultado expresamente el alcalde presidente para su publicación y ejecución, y todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 17, apartado 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido a la ley reguladora de las haciendas locales. Cuarto, publicar el acuerdo de aprobación definitiva, expreso o tácito, y el texto íntegro de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa en el boletín oficial de la provincia. Asimismo, dicho acuerdo de aprobación definitiva se notificará a aquellos interesados que hubieran presentado alegaciones y se extracta el texto íntegro de la ordenanza. Bien, pues ¿hay alguna intervención? Pasamos a su votación. ¿Votos a favor del punto número 6? Pues aprobamos por unanimidad. Y pasamos al punto número 7, que es la modificación de la tasa por ocupación de terrenos públicos de mesas y sillas con la finalidad lucrativa y de la ordenanza fiscal reguladora de la misma. Con la siguiente propuesta de acuerdo, señor secretario. Con fecha 19 de mayo, por la Comisión Informativa de Recursos Económicos Especial de Cuentas 6/2020, se dictamina por unanimidad. Dictamen. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa, así como la de la ordenanza fiscal reguladora de la misma,
según el texto que se contiene en el expediente. Segundo, publicar el presente acuerdo mediante edicto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por periodo de 30 días como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, publicar el anuncio en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia. Tercero, en caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo, quedando facultado expresamente el alcalde presidente para su publicación y ejecución, ello en virtud de lo establecido en el artículo 17, apartado 3 del Real Decreto Legislativo 2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales. Cuarto, publicar el acuerdo de aprobación definitiva expreso o tácito del texto íntegro de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa en el boletín oficial de la provincia. Asimismo, dicho acuerdo de aprobación definitiva se notificará a aquellos interesados que hubieran presentado alegaciones. Muy bien, pues ¿alguna propuesta? ¿Alguna intervención? Pues pasamos a su votación. ¿Votos a favor del punto número 7? Pues igualmente aprobamos por unanimidad. Pasamos al 8. El punto número 8 es dar cuenta del estado de ejecución del presupuesto del primer trimestre de 2020 y movimientos de tesorería. El punto número 9 es dar cuenta del informe anual resumen de control interno 2019. El punto número 10 es desestimación del recurso presentado por AMP frente al acuerdo. ¿Sí? El 10. El 10. Sí. Desestimación del recurso presentado por AMP frente al acuerdo plenario de la constitución del procedimiento de aprobación de los presupuestos generales y la plantilla del personal del Ayuntamiento de Aspe. Reanudación del plazo para presentar reclamaciones al Pleno. Con la siguiente propuesta de acuerdo, señor secretario. No, primero inclusión. Inclusión, bien, es perfecto, sí. Incluimos el punto número 10. ¿Votos a favor? Si incluimos y ahora ya sí que damos cuenta de la propuesta de acuerdo y votamos el fondo del punto. Señor secretario. Vale. La propuesta de acuerdo es, primero, desestimar íntegramente el recurso presentado por AMP frente al acuerdo de continuación del procedimiento de aprobación de los presupuestos generales y plantilla de personal del Ayuntamiento de Aspe, reanudación del plazo para presentar reclamaciones ante el Pleno, al no concurrir indefensión teniendo en cuenta las posibilidades de acceso a todo el expediente del presupuesto que tuvo el interesado, así como que el acuerdo del día 11 de mayo del 2020, el cual contenía la motivación necesaria exigida en el artículo 35 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Segundo, dar cuenta del presente acuerdo a la Comisión Informativa de Recursos Económicos Especial de Cuentas en la próxima sesión que celebre. Tercero, notificar al interesado y comunicar al área de recursos económicos. Bien, pues ¿hay alguna intervención? Pasamos a la votación del punto número 10. ¿Votos a favor? Pues aprobamos por unanimidad y pasamos al punto número 11, que igualmente primero tenemos que incluirlo y luego votar el fondo. Presupuesto municipal, ejercicio 2020, resolución de alegaciones y aprobación definitiva. Aprobamos su inclusión. ¿Votos a favor? Pues aprobamos su inclusión y pasamos a la propuesta de acuerdo a la lectura al señor secretario. Propuesta de acuerdo. Primero, desestimar las alegaciones presentadas por don FGL en representación de la sección sindical SITAP en base a lo manifestado en el informe de la Técnico Medio de Recursos Humanos de fecha 26 de mayo del 2020, relatado en el antecedente tercero, que concluye que ha existido negociación previa. Segundo, aprobar definitivamente el presupuesto general municipal ejercicio 2020 con la documentación presupuestaria correspondiente. Tercero, publicar el siguiente resumen del presupuesto aprobado definitivamente en el boletín oficial de la provincia, así como la plantilla y catálogo, este último además en el diario oficial de la Generalitat Valenciana, conforme al artículo 43 de la Ley 10/2020 de 9 de julio de Generalitat de ordenación y gestión de la función pública valenciana. Se acompaña el resumen de gastos e ingresos por capítulo del presupuesto municipal. Cuarto, dar cuenta del presente acuerdo a la Comisión Informativa de Recursos Económicos y Especial de Cuentas en la próxima sesión que celebre. Y quinto, notificar el presente acuerdo a los interesados y comunicarlo a las áreas de recursos económicos, intervención y servicios generales de recursos humanos.
Muy bien, pues ¿hay alguna intervención? Sergio, portavoz del Partido Popular. No, es muy breve, simplemente es una explicación de voto. El Partido Popular se va a abstener en este punto, no porque no esté de acuerdo con la estimación que se hace desde los servicios públicos del Ayuntamiento a las alegaciones presentadas, pero sí, lógicamente, el acuerdo incluye un segundo punto que es aprobar definitivamente el presupuesto y por una cuestión de coherencia, puesto que nos abstuvimos en la aprobación inicial en febrero, pues seguimos manteniendo nuestra abstención en lo que hace referencia al punto segundo del acuerdo, pero como el voto no es separable por puntos del acuerdo, pues por eso explicar el voto de abstención. Es una cuestión de coherencia que nos retrotrae a la aprobación inicial del 27 de febrero. Simplemente era eso. Muy bien, pues hecha la aclaración, si no hay más intervenciones, pasamos a la votación del presupuesto municipal del ejercicio 2020, la resolución de alegaciones y aprobación definitiva del presupuesto. ¿Votos a favor del presupuesto? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues aprobamos el punto número 11 con 13 votos a favor y 8 abstenciones. Una vez acabado el orden del día con los 11 puntos, en el apartado de mociones hay una moción que ha presentado el Partido Popular relativa a la solicitud de la Generalitat Valenciana del abono de las becas de comedor a todos los beneficiarios sin distinción de tipos. En primer lugar tenemos que incluir la moción y posteriormente se da lectura por parte del portavoz del Partido Popular, defensa de la moción y votación. Votamos la inclusión. ¿Votos a favor? Pues incluimos dicha moción. Y la presenta Antonio Manuel, ¿la lees tú y la defiendes? La va a defender María José. ¿Vale? Vale. Pues María José Cifuentes. Le da lectura y defensa de la moción. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches. Moción para solicitar a la Generalitat Valenciana el abono de las becas de comedor a todos los beneficiarios sin distinción de tipos. Tras haberse suspendido el pasado 16 de marzo las clases en todos los niveles, el sistema educativo en la Comunidad Valenciana, el 20 de marzo de 2020, el conseller de Educación, don Vicente Barzá, anunció que las familias beneficiarias de las ayudas de comedor escolar en el curso 2019-2020 dispondrían de vales de comedor. Desgraciadamente, en el desarrollo de dicho proyecto, la Administración educativa se ha limitado a atender solo al alumnado con ayudas tipo A y al de los 29 centros de educación especial de la Comunidad Valenciana, quienes han dispuesto de un vale por importe de 60 euros por cada alumno y para 15 días de duración, excluyendo a la gran mayoría de alumnado beneficiario de esa misma convocatoria autonómica, que tienen concedidas ayudas de los tipos B, C, D, E y F, por cuantías de 4, 3,5, 3, 2,5 y 2 euros al día respectivamente. No es preciso señalar que acceder a dicha convocatoria y más allá de los criterios de renta, estas familias debieron presentar en su día ante la Administración Autonómica, entre otros requisitos, y según la resolución de la Consellería de fecha 11 de junio de 2019, publicada en el DOC número 8570 de 14 de junio, el estar matriculados en centros de acción educativa singular, CAES, o encontrarse en una situación de desocupación o paro del padre y de la madre y o tutores sin percibir ninguno de los dos prestaciones o subsidio por este concepto. Tener la condición de persona refugiada, ser hijo o hija de familia monoparental, pertenecer a familia numerosa de cualquier categoría, presentar diversidad funcional de algún miembro de la unidad familiar igual o superior al 33, o ser huérfano o huérfana absoluto. Situaciones todas ellas que en una situación de estado de alarma como la actual ante la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas, todas estas situaciones personales del alumnado y sus familias no habrán hecho más que agravarse.
a la que hay que añadir el cierre de los centros y, lógicamente, del servicio del comedor, que tiene, más allá del componente social, un gran impacto en la alimentación saludable del alumnado beneficiario. Desde el Grupo Municipal Popular entendemos que todo el alumnado beneficiario de las ayudas convocadas por la Consellería tiene el derecho reconocido a percibirlas durante todo el curso escolar. Por lo anterior expuesto, se solicita la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, exigir a la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana que de forma inmediata abone a las familias sin distinción de tipos la totalidad de las cuantías que les corresponden por ser beneficiarias de las ayudas de comedor concedidas para el curso 2019-2020, llegando así a la totalidad del alumno beneficiario de estas sin ningún tipo de exclusión, garantizando ese derecho económico, obteniendo en base a su propia resolución mediante un proceso de concurrencia abierta y pública a los beneficiarios y sus familias. Segundo, dar traslado de los anteriores acuerdos al conseller y a las Corts Valencianas. Bueno, yo creo que la moción que presentamos está bastante clara y no me voy a extender mucho. Simplemente decir que efectivamente, con motivo de los cierres de los comedores escolares, Consellería emite unos vales comedor dirigidos a los beneficiarios de la beca comedor. Pero nos encontramos que esto no es del todo correcto, puesto que estos vales comedor van dirigidos exclusivamente a los que tienen una beca del 100%. En la baremación de los puntos a los que se les han concedido 20 puntos, dejando excluidos al resto de los beneficiarios de becas de comedor. Todos los que están de 19 hacia abajo quedan completamente excluidos. En septiembre, cuando se resuelven estas becas y las familias aportan la documentación que les solicitan, esta documentación está en base y en función de una renta, de una situación económica particular, de una situación familiar, y Consellería adquiere un compromiso de apoyar y ayudar a estas familias en función de sus necesidades, apoyarlas en el tema del comedor diariamente con la aportación que les corresponda para aliviar un poco pues, la carga económica de todas estas familias. Con lo cual no entendemos la decisión que toma Consellería de seguir, continúa con la concesión de ayudas del comedor en forma de vales, ayudando a una familia sí y a otras familias no. Deja excluidas completamente a un gran número de familias. No sigue su compromiso que ha adquirido para todo el curso escolar, para todo el curso 2019-2020, y a mitad del curso pues los deja fuera. Creo que las instituciones estamos haciendo un gran esfuerzo, nos estamos comprometiendo con todos aquellos que nos necesitan, estamos intentando llegar al mayor número de familias con las decisiones que estamos tomando. No entendemos cómo Consellería, en lugar de ampliar para llegar al mayor número de gente, debido a la situación que estamos viviendo, que muchas familias han visto agravada su situación, lo que hace es todo lo contrario. Del total de números que tenía beneficiarios de ayudas, lo reduce a un mínimo, dejando fuera a todos los demás. Por lo tanto, nos consta que no son pocas las quejas que ha recibido Consellería en este aspecto. Han sido muchas las asociaciones de padres y otras entidades las que se han quejado y han elevado a la Consellería este asunto, y por supuesto por parte del Partido Popular de ASPE creíamos oportuno sumarnos a esto, puesto que son muchas las familias que se están viendo afectadas y que es un trato completamente injusto hacia las familias. Gracias. Pues gracias, María José. Ahora damos turno de palabra. Miguel Ángel. Va a hablar Palmira. Si puedes entrar en voz. Sí, buenas noches. ¿Me escucháis, verdad? Sí, yo sí. Vale. Nada, simplemente decir que desde Ciudadanos ASPE vamos a apoyar esta moción, más que nada por justicia social, porque estamos en una situación muy crítica y porque si ya se pasó un filtro que está estipulado con unos requisitos para acceder a la beca de comedor, no tiene sentido que ahora que nos encontramos en un momento de mayor vulnerabilidad
sobre todo económicamente, pues que no se dé el bono comedor a todos y cada una de las familias a las que se les había concedido para el año en curso. De manera que, por justicia social, porque si se pasa un filtro, ahora no le encuentro sentido a que se pongan otro filtro diferente. Creo que el voto es favorable porque debe de ser así. Gracias. Gracias a ti, Palmira. ¿Alguna intervención más? María José. María José, dale voz ahora. Gracias. A ver, tenemos que partir de una cuestión clara. El servicio de comedor hace más funciones y también se valora en la baremación. Sabemos que el servicio de comedor es un servicio que se presta por una cuestión de conciliación familiar y también, como no puede ser de otra manera, para compensar las posibles carencias que tengan los niños en sus familias y de esta manera, a través de este servicio, pues conseguir al final una sociedad más igualitaria. Vivimos unos momentos de pandemia importantes, una situación sobrevenida en la que la Generalitat Valenciana ha estado trabajando intensamente. Yo creo que está intentando conseguir no dejar a nadie atrás. Es cierto que en un primer momento los vales comedor solamente han llegado a las familias que tenían el máximo de puntos, o sea, son familias vulnerables, y ya es el tercer vale comedor que llega, creo que está a punto de llegar el cuarto, según me dicen. Hay una cuestión también, estamos hablando de un servicio esencial, necesario, que cuando la vuelta al cole pueda producirse, no es un elemento que deba o pueda desaparecer. Como he dicho, es un elemento clave en la conciliación familiar y también en la búsqueda de una sociedad más igualitaria. La Consellería ha mantenido las plantillas de monitores en los colegios. Está manteniendo las plantillas de monitores en los colegios. Entiendo porque tendría o tiene todavía un plan para estos niños. Mientras tanto, la Consellería, a través de los servicios sociales, aprovechando también las bonanzas de la rapidez de la tramitación, ha conseguido hacer llegar a más de 205 familias a través de servicios sociales del Ayuntamiento de Aspe, utilizando recursos también de la Diputación, fondos para alimentación infantil. Esta es la cuestión. La cuestión no es repartir, sino aprovechar al máximo los recursos, puesto que esos vales comedor, incluso a niños que en este momento podrían estar teniendo una bonificación del 50%, de recibir 2 euros al día para comer, posiblemente por su situación actual valorada estén recibiendo bastante más para que tengan una alimentación no solamente de lunes a viernes, sino de lunes a domingo, como es el caso de los vales comedor. Yo creo que es una situación compleja, que quizá se podría haber hecho mejor, pero dadas las circunstancias, yo creo que el objetivo ha sido llegar al máximo beneficiarios de estas becas. Por otra parte, decir que otros ayuntamientos nos han trasladado que han sido ellos mismos, con sus fondos,
los que han hecho llegar estas becas a los niños que están recibiendo, bueno, que recibían becas entre los 19 y los 11 puntos. Por tanto, cada ayuntamiento ha hecho lo que ha podido. Yo desde aquí tengo que decir que, siguiendo los decretos que firma Antonio, los servicios sociales de este ayuntamiento han hecho un gran trabajo y desde luego han aprovechado muy bien los recursos que tenían. Gracias. Gracias, María José. Yolanda. Buenas noches. Bueno, pues nosotros apoyaremos también la moción, a pesar de que, bueno, sí que es cierto que por la resolución que hicieron en Consellería, lo que han intentado es, pues eso, garantizarnos al alumnado el 100% de becados, de la beca, que corresponde, como muy bien habéis dicho, al tipo 1. También viendo, pues un poco, pues a lo mejor la situación de especial vulnerabilidad que tienen sobre todo los del 100%, y en esas instrucciones dejaron puesto, bueno, en el punto 3 de que las becas parciales pasaban más a nivel municipal. Por lo tanto, se ha trabajado desde los servicios sociales atendiendo a estas personas que también han tenido de forma parcial, pues algún tipo de beneficio, ¿no?, en los comedores. Es decir, que no es que se les ha desatendido, se ha tramitado de otra manera, pero bueno, que no está de más que, pues, si se le reconoce también ese beneficio, pues, pero vamos, que con servicios sociales han estado cubiertos. De hecho, incluso alguna trabajadora que teníamos educadora ha pasado también a tramitar más tipo de ayudas, se han dedicado más a todo este tema de familias para detectar que no quedará ninguna, ni que ningún niño, ninguna niña, ni ninguna familia pues pasará por no estar alimentado. Además, de todas formas, lo que son los vales de bono, también como lo hicieron, creó bastantes problemas y teníamos bastantes obstáculos a la hora de tramitarlos porque tenían que ir a Consum al charter. Tuvimos ahí bastante que realizar, pero bueno, gracias también a la ayuda de personal esencial como Protección Civil, por medio de Emiliano, que ha estado todo el tiempo, bueno, 100% en todo este tema. La verdad es que ha salido todo bastante bien y no hemos tenido problemas de desplazamientos, porque también podía haber sido una aglomeración el salir, es decir, que ya teníamos bastante alumnado o familias que tenían que desplazarse y algunas incluso no tenían ni vehículos para poder desplazarse. Bueno, entonces se ha trabajado mucho en ese tema y vamos, que las becas parciales no han estado desatendidas, quiere decir que nadie se ha tenido que quedar, pero bueno, que está bien. Apoyamos la moción y que, bueno, pues si se recibe algo más de apoyo a esas familias, pues mejor. Ser nada de Izquierda Unida, pues apoyamos la moción también. Pues si no hay ninguna intervención más, María José, cierras tú el punto. Vale, simplemente quería añadir al respecto de lo que están diciendo pues las compañeras, que efectivamente Consellería, cuando emite estos vales de comedor y comunica que son los que reciben una beca de comedor del 100% a los que se le van a hacer llegar estos vales de 60 euros cada 15 días, informa que el resto de familias, en caso que lo necesiten, concretamente dice familias que padezcan necesidades socioeconómicas, que se hagan responsables los servicios sociales. Es decir, un derecho que previamente se les había reconocido en septiembre, que en septiembre ya habían aportado una documentación y se les había concedido que tenían el derecho a una beca, ahora en una situación excepcional resulta que tienen que ser estas familias las que tengan que ir a servicios sociales a solicitar una nueva ayuda por otra nueva situación diferente. Entonces, no consideramos que el criterio que se está actuando es completamente desproporcionado. Para unos se les facilita a través de un SMS una ayuda que pueden ir a canjear directamente a un supermercado y otros que hagan ellos la tarea de ir a buscar a servicios sociales a que les gestionen una ayuda. No nos parece que esto sea coherente ni que sea el modo de actuar ni el modo de proceder. Creemos que estas familias, con todo derecho, en pleno derecho, que adquirió Consellería en su momento,
deberían de haberles ofrecido el mismo servicio que a los que se les ofreció de puntuación, con 20 puntos de puntuación. También tenemos que informar que a las familias no se les ha comunicado nada, ni se les ha informado. Todas estas familias que han quedado fuera, que voy a facilitar los datos, a nivel de Comunidad Valenciana son 139.000 beneficiarios. Y Consellería solamente está emitiendo los vales comedor a 58.925, dejando fuera más de 80.000 familias. Estas 80.000 familias ya estaban barebandas anteriormente, ya tenían su concesión diaria, su aportación de ayuda, pues han quedado completamente excluidas. A estas familias no se les comunica absolutamente nada. Este comunicado va directamente dirigido a los ayuntamientos, por si vienen familias a quejarse, y a los centros escolares, que hay que decir que aquí los directores de los centros escolares de ASPE han hecho una labor, ardua, por conseguir que a los que se les ha concedido el 100% no quedara ninguno fuera. Como ha dicho Yolanda, han tenido muchísimos incidentes. Bloqueos que se les ha bloqueado el SMS, a otros que no les ha llegado el vale, en fin, han estado casi un mes para conseguir que les llegara, incluso habrá algunos que todavía no le haya llegado, porque también lo pone en el comunicado, que los que no les haya llegado, que lo comuniquen. Pero centrándonos en los datos que tenemos en ASPE, por ejemplo, en el doctor Calatayud, de 82 familias beneficiarias, solamente se están atendiendo a 22. En el Castillo, de 100 familias, solo se están atendiendo 31. Creo que nosotros tenemos una responsabilidad de exigir a Consellería que cumpla con todas estas familias. Y casos concretos, es que he pedido casos concretos a familias que conozco y que efectivamente nos duelen mucho cuando dicen que en servicios sociales, pues familias que tienen 14 puntos y que tienen 3 niños que podían tener 3 vales, es un alivio. Es un alivio que les hace un mundo el poder solventar esta situación. Con lo cual, creemos que hemos aportado datos suficientes y motivos suficientes como para presentar esta moción, que está más que justificada y que creeríamos conveniente que la aprobaran todos. Gracias. Pues gracias a todos los que habéis participado en este punto y a la propuesta del Partido Popular. Yo, si me permitís, y como creo que entre Yolanda, María José Villa y María José Cifuentes lo habéis argumentado, me gustaría dar las gracias para quitarse el sombrero el trabajo que ha hecho Emiliano Ramírez, los directores, el equipo de servicios sociales, profesores, conserjes, Cruz Roja y Protección Civil, pero para quitarse el sombrero en este aspecto. Con todas las dificultades, es digno de reconocer. En nombre del Pleno, yo me gustaría trasladarles las gracias por el trabajo que se ha hecho para que ningún niño, en este caso, se pudieran cubrir todas las necesidades en una situación complicada y al mismo tiempo, como comentaba Yolanda, las dificultades que el propio proceso, yo entiendo de que la Consellería lo intentó hacer lo mejor posible, pero fue un sistema bastante complejo en pleno estado de alarma en inicio de la pandemia y que nadie podía desplazarse, algunos no tenían coche, y en esto tanto Cruz Roja como Protección Civil, coordinados con Emiliano, han hecho un trabajo, pero vamos, como he dicho, para quitarse el sombrero. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Y nada, si no hay ninguna intervención más, pues pasamos a votar la moción. ¿Vale? ¿Votos a favor de la moción? A ver que cuente. Vale. ¿Abstenciones? ¿Abstenciones, Vanessa? ¿Votos en contra? Entonces, vamos a ver. Votos en contra, 1, 2. Miriam. 3 y 4. 4 votos en contra. Una abstención. Y tenemos 16 votos a favor. Con 16 votos a favor, 4 votos en contra y una abstención, aprobamos la moción
presentada por el Partido Popular relativa a solicitar a la Generalitat Valenciana el abono de las becas de comedor a todos los beneficiarios sin distinción de tipos. Pasamos ahora al apartado de ruegos y preguntas. No se ha presentado ningún ruego, ninguna pregunta por escrito. Yo tengo una voz, Miguel. Espera, un momento. Ay, perdón. Pasamos. Vale, una vez que no se ha presentado ninguna, pasamos al apartado. Yo sí que me habían comentado en Junta por 12 que había alguna pregunta, algún ruego en voz. Pasamos a ruegos primero. Decidme ruegos en voz. Luego, Palmira, ¿no? No, es pregunta. Es pregunta. Vale, pues entonces pasamos al apartado de preguntas en voz. Una pregunta, Palmira. Sí. Una pregunta, Palmira, por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos. Y una pregunta. ¿Es una pregunta, José Ramón? Dos. Sí, es una pregunta. Dos preguntas del Grupo Popular. Dos Antonio, el Grupo Ciudadanos plantea dos preguntas también. Dos Palmira preguntas. por un lado y yo. Vale, y Miguel Ángel, una pregunta por el Grupo Municipal de Ciudadanos. Y por el Grupo Popular, José Ramón presenta una pregunta y la otra pregunta, ¿quién la presenta? Yo, Sergio. Sergio Puerto, por parte del Grupo Popular. Pues empezamos por la pregunta de Palmira, por parte del Grupo de Ciudadanos. Sí. Bueno, buenas noches de nuevo. En primer lugar, antes de formular la pregunta, quiero dar la más sincera enhorabuena desde el Grupo de Ciudadanos a todos los empleados del Ayuntamiento, a la Concejalía de Sanidad, por llevar a cabo un protocolo preventivo frente al COVID-19 de una manera tan exhaustiva, pues que ha llegado a que no tengamos contagios dentro de la plantilla. Y una vez dicho esto, pues mi pregunta va dirigida al concejal de contratación, por cuanto nos llegó una información de la Policía Local de Aspe, que ponía de manifiesto que después de haberse llevado ese protocolo, de que la Concejalía de Sanidad haya proporcionado a los funcionarios, ellos en concreto, el material necesario sanitario necesario para velar para evitar los contagios, ya no de ellos, sino también de la población, porque ellos han estado a pie de calle en todo momento, desde el principio. Y para que cumpliéramos pues todos el confinamiento al que estábamos obligados pues, por las medidas que se habían tomado a nivel nacional, nos llegaban noticias de que se había contratado a 3 agentes interinos para reforzar la plantilla prácticamente de un día para otro. Y por parte de la policía se nos comenta que no se hicieron test algunos antes de la contratación, pero también es cierto que yo he escuchado y he visto las declaraciones que ha hecho Antonio, el señor alcalde, acerca de este tema, y en el que le decía a usted, Antonio, que los síntomas los mostró la gente por la mañana en el protocolo que se hace anterior a entrar al servicio y no posterior, como nos comentaban, una vez había acabado. Entonces, simplemente quiero que frente a esas informaciones encontradas o contrapuestas, versiones que nos hemos encontrado, pues preguntar si el agente en concreto llegó con síntomas al turno y se hicieron las pruebas antes o después, tras la finalización del turno, se tuvo que marchar. Y también los motivos, simplemente para saberlo, los motivos que se llevaron a la concejalía para la contratación de estos nuevos agentes, porque yo en realidad los desconozco. Simplemente saber refuerzo porque ahora iba a haber una desescalada y igual había más gente en la calle, no lo sé. Simplemente esas dos preguntas. Si los síntomas se presentaron por parte de la gente antes o después de cumplir con el primer día de servicio y qué motivo se lleva para la contratación, pues lleva a la concejalía la contratación de estos 3 nuevos agentes de refuerzo, imagino, no sé. Gracias. Bien, pues a ver, en cuanto a los síntomas, ahora te contesta José Vicente por parte del concejal de policía de cuál es el procedimiento de contratación, ya que son 3 vacantes que en estos momentos existen hasta que se cubran por parte de la oferta de empleo público, o sea que son 3 agentes que vienen a reforzar. Pero bueno, el protocolo, yo creo que ahí también tengo que felicitar a Yolanda,
porque bueno, se instalaron 14 termómetros en marzo cuando empezó el estado de alarma. Este agente llegó a su trabajo, se midió la temperatura, daba más alta de lo normal, no se incorporó y automáticamente Yolanda lo mandó al hospital a hacerse el test y, aun dando el test negativo, se fue a su casa y estuvo pues, dentro del protocolo de aislamiento. Y Yolanda, para reforzar, pues el mismo lunes, esto era sábado, el mismo lunes, lo mandó a hacerle el PCR para que también confirmáramos que también era negativo. Aún así, pues siguió dentro del procedimiento de aislamiento para evitar cualquier tipo de contagio. Yolanda, ¿quieres comentar? Sí, a ver, es que está, bueno, por matizar, a ver, realmente la gente, bueno, ya llevaba algún turno más trabajando, ¿vale? No fue el primer día. Y se toma la temperatura como siempre, pero que la fiebre no le dio en el turno de trabajo, ¿vale? Le dio después. Ese agente llamó e informó a lo que es el jefe, ¿vale? De que había tenido eso y automáticamente el sábado a mí por la mañana, yo trabajando incluso en el hospital, me llamó el jefe, me dijo, mira, tenemos que ha dado fiebre por la tarde este trabajador cuando salió de su turno de trabajo. Entonces, nada, automáticamente, como teníamos aún códigos, porque conforme van entrando los trabajadores vamos haciendo códigos, llamé al IMED. Es cierto que incluso ese día no es que estuvieran haciendo los test, pero bueno, sí que me hicieron el favor de a esta persona hacerle el test e incluso el PCR. Es decir, que le daban cita, como ha dicho Antonio, para el lunes, pero hablando con el IMED, automáticamente se lo hicieron ese mismo sábado. De manera que sabía que era negativo ese mismo sábado, el test rápido, pero aún así le hicieron la PCR, confirmándolo el lunes el resultado de PCR también negativa. Y aún así se le hizo también el miércoles, cuando vino también por Vinalopó Salud, otro test rápido por confirmarlo en varias ocasiones. Es decir, que vamos, que estaba más que confirmado, a pesar de que incluso este trabajador, hablando con él, me dijo que ya se había hecho anteriormente varias pruebas también y eran negativas. Llevaba ya haciéndose esas pruebas antes. Y cuando fue al médico le dijeron que era una faringitis. Pero bueno, ante todo, por la alta temperatura, aún así le hicimos todo el protocolo lo antes posible, para no esperar. Ya la contratación, sí que eso ya te lo puede contestar ya Chencho, que eso ya... Gracias. Sí, bueno, yo en cuanto a la contratación, soy concejal de contratación, no de recursos humanos, pero bueno, en definitiva, como llevo también seguridad y tráfico y los trabajadores son del área, te puedo contestar. Llevamos ya mucho tiempo detrás de cubrir 3 plazas que tenemos de agentes vacantes. Se está ya haciendo el procedimiento para cubrirlas, digamos, legalmente o definitivamente. Y mientras tanto, no podíamos, con normativas anteriores, hacer contratación de interinos y ahora que hemos visto la oportunidad, porque sí que la normativa nos lo permitía, pues hemos decidido de, aunque a lo mejor en 2 o 3 meses tengamos ya cubiertas las plazas normal, hemos decidido de, aunque fueran interinos, tienen unas particularidades, los agentes que están interinos, frente a los que tienen su puesto. Bueno, hemos preferido que sean interinos y que con las menores garantías de las funciones que puedan desempeñar apoyen a la plantilla que tener esos puestos sin cubrir. Entonces, no ha habido ni precipitación ni nada. Esto se podía haber hecho algunas semanas anteriores y se ha hecho pues, cuando se ha podido. Se ha cogido reglamentariamente las bolsas que tenemos para cubrirlas, bolsas legales que tenemos para cubrirlas y bolsas que no están denunciadas por el sindicato. Yo me extraña mucho que ahora salgan diciendo de que se ha hecho una contratación irregular o ilegal y yo como dije en su momento, les indicaré que me han privado y que digan si son legales o no las bolsas y el procedimiento se ha seguido, porque yo estaba todo de que los técnicos han seguido el procedimiento adecuado para que los 3 interinos estén, te digo, mientras se cubren las plazas, porque no son plazas en propiedad, sino que son, pues eso, mientras se puedan cubrir. Y esto está funcionando perfectamente en los turnos que han tenido los dos, en este caso.
dicho, no ha hecho todos los tiempos completos, cuando los otros dos perfectamente trabajando y apoyando a la plantilla en esa necesidad que tenemos de tener mayor presencia policial para intentar evitar que no se cumplan las normas. Muy bien, gracias. Gracias a ti, Palmira. Miguel Ángel. Sí, buenas tardes, buenas noches. La pregunta va dirigida al concejal, a Iván, porque hace unos meses, hace unos meses hice la misma pregunta relativa al mantenimiento, a la limpieza de los solares. Planteaba que cuando llegaran las fechas del verano, de la época estival, que se intentara llegar a tiempo para esa limpieza por el peligro que ocasionaba la posibilidad de un incendio en esos solares que no se hayan limpiado y con la consecuencia que pudiera conllevar, sobre todo en la medida en que hubieran viviendas cercanas a esos solares. El compromiso lo tengo, o lo tenía, del concejal, y no hace muchos días he recibido quejas de vecinos, además la queja de vecinos me ha dicho que puedo decir su nombre, Paco Matí, que sí, se lo he preguntado, dice, no, di mi nombre porque ellos lo conocen la situación. Pues yo doy el nombre, pero que el año pasado también pasó, valga la expresión, de que pues hay un peligro, una situación de peligro en el sentido de que tiene una vivienda, que las parcelas, las malezas van por libre y que en peligro de incendio ya en la zona del castillo ya han ocurrido algún incendio ya recientemente, me han comentado, y por tanto reitero en esta pregunta que el concejal se ponga manos a la obra a la limpieza de esas parcelas. Pero con la peculiaridad que os he dicho varias veces, y a ti, Antonio, y he comentado varias veces, de que realmente ya se ha limpiado una parcela. Me han comentado esta tarde que esta tarde se ha limpiado una parcela y falta la parcela de siempre, pero en este caso lo extrapolo a muchas parcelas en el sentido de no encontrar al propietario. Vamos a ver, cuando no se encuentra al propietario o es muy difícil encontrar al propietario, la administración lo que tiene que iniciar es un procedimiento expeditivo, como cuando hay una casa que se está cayendo y el ayuntamiento, para evitar daños a terceros, tiene que de forma expeditiva iniciar un desahucio administrativo o una actuación para desalojar, porque si puedes, y para precintar la vivienda o el edificio en sí, porque si cae algo de la vivienda y afecta a un vecino, pues la responsabilidad es del ayuntamiento, y en este caso del alcalde, o sea, ya no es del ayuntamiento. Entonces, claro, ese tipo de situación está previsto en la ley. La administración tiene esa posibilidad de iniciar de forma expeditiva por peligro a terceros, por un daño a terceros, en las personas o en los bienes, iniciar un procedimiento expeditivo para actuar sobre esas parcelas donde no se encuentra al propietario o el propietario está ausente o está fuera. Y luego repetir subsidiariamente el gasto de esa ejecución. Porque si no nos vamos a encontrar con que pasa el verano y por el procedimiento arduo que exige la legislación española de los procedimientos administrativos, de notificaciones, publicaciones, etcétera, 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 pues siempre ocurre lo mismo, que pasa el verano y las hierbas están hasta arriba y se producen los incendios y un día va a pasar alguna desgracia y por tanto yo quiero rogar, preguntar y rogar, es una pregunta pero también puede ser un ruego, de que nos pongamos manos a la obra en esos procedimientos administrativos expeditivos para actuar sobre esos predios, esas parcelas donde no se están limpiando y puede causar daños a terceros. Los demás me da lo mismo, que siga el procedimiento normal y que la administración haga el procedimiento normal con los plazos y tiempos previstos en la normativa. Pero las parcelas que pueden causar daños a terceros y a bienes, yo creo que había que darle un encauzamiento nuevo y que no ocurra lo que el año pasado ocurrió. Y por tanto, como he tenido esa queja del vecino, pues lo digo aquí en pleno para que nos pongamos manos a la obra, pero para que se extrapole a otras parcelas donde se pueda tener la misma situación. Y poco más que decir, que espero que antes de que empiecen los calores, que se haya conseguido
eliminar esos peligros. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Iván. Buenas noches a todos y a todas. Estamos en marcha, estamos más a la hora. Empezamos, incluso durante el periodo de alarma, durante el confinamiento, a hacer ya comunicaciones a todos los vecinos que tienen solares para que los tuvieran en las mejores condiciones. En estos momentos ya hemos abierto más de 200 expedientes, de los cuales ya más del 60% ya se ha hecho la inspección y ya se han limpiado. Esta mañana estaba hablando con el técnico encargado y con el inspector de medio ambiente, que es el que tiene que hacer el informe pertinente, y se están en marcha otros más de 200 nuevos expedientes. Además, como bien has dicho, hay que anteponer, siempre corre más peligro aquellos solares que están cerca de viviendas, y el ayuntamiento está limpiando ya. En este momento tiene más del 80% de los solares propios del ayuntamiento ya en buenas condiciones. Durante mañana y lo que queda de la semana que viene se terminará el 100%, y los primeros que se han hecho han sido aquellos solares municipales que están cerca de viviendas. En cuanto a lo que estamos hablando del procedimiento, sabemos que el procedimiento, como bien has dicho, es bastante arduo, bastante lento, y sí que recogimos el ruego, pero sabemos también que esa nueva tramitación, ese nuevo procedimiento lo tienen que hacer los servicios jurídicos del ayuntamiento, y también sabemos gran carga de trabajo que han tenido durante este estado de alarma. Entonces ha quedado también un poco ahí en suspenso porque estábamos haciendo otra cosa. Que consideramos también esta cosa es importante, pero hemos tenido otras necesidades más importantes en estos momentos, sobre todo de parte de los servicios jurídicos, representados por nuestro secretario. Sigo recogiendo tu ruego, sigo recogiendo ese pensamiento, estoy totalmente de acuerdo, y seguimos trabajando. El año pasado se llegó a limpiar el 90%, el 88% de todos aquellos solares que se mandaban. Pero siempre quedan un 12%, que como bien dices, a veces es casi imposible localizar a los propietarios. En eso estamos. Que ese nuevo procedimiento, el concejal, el equipo de gobierno lo impulsa. Lo que pasa es que no se ha podido hacer por la carga de trabajo que ha tenido los servicios jurídicos. Iván, si yo sé que lo hacéis, y lo que pasa es que yo lo que quiero hacer hincapié en, primero, lo que has dicho tú, ponderar los que pueden causar peligro a las cosas y a las personas, como dice la ley, las cosas y las personas, daños materiales y daños personales, hay que priorizar, ponderar eso, y luego la segunda parte de lo que eso lo has dicho tú, efectivamente, y luego la segunda parte de la cuestión es el que se limpian los solares, pero muchas veces se limpian los solares fáciles, y hay algunos difíciles que son por cuestiones procedimentales donde siempre nos pasa lo mismo. Entonces el año pasado ya pasó. Entonces yo lo que te quiero hacer hincapié es que esos solares que están ausentes y que van a complicarse y que quizá pasa el verano como el año pasado y no se limpiaron, es donde hay que preparar el expediente administrativo adecuado, el expeditivo, el de urgencia, como el desahucio administrativo, pues el de urgencia. Hay que aplicar ese expediente, que el secretario, los servicios jurídicos saben de la materia, más que nosotros, pero lo que te quiero decir es que, como también algo sabemos, pues en la medida de lo posible articular, porque si no vamos a hacer la labor general perfecta, pero luego se nos van a quedar el punto negro el punto negro que siempre se nos queda. Yo quiero que esos puntos negros los acometamos urgentemente, que es lo que nunca se acomete. A ver, no estoy del todo totalmente de acuerdo de que nunca se cometen. Es más, el año pasado se hicieron varias ejecuciones subsidiarias, como bien has dicho, en la calle Santa Faz. Si te das cuenta, ahí habían 2 solares que ahora están vallados y que se limpiaron y se hicieron. Yo te lo debo decir porque es al vecino, vamos, te lo reitero, porque el año pasado pasó el verano y se limpió, porque el propietario de la parcela vivía en Francia o en Buenos Aires, me da lo mismo.
Por eso se articula un nuevo procedimiento, se ejecuta subsidiariamente, porque ese solar... Fíjate, yo te diría mal y con esto termino. A mí el tema de los procedimientos de limpieza, pues yo pienso que la administración bien limpieza los solares si realmente están sucios, porque a veces se notifican y por aquellos pelillos le mandan un requerimiento que el solar realmente pues tiene 4 matas que no limpieza no hace falta. Y aún así, bien. Pero hay solares verdaderamente que están sucios y que crean peligro y se nos queda alguno. Y es donde hay que atacar. Y con eso ya he concluido. Gracias. Le cojo el guante y estamos manos a la obra. También te quiero decir que hoy mismo ya estábamos hablando yo con el técnico de ver varias ejecuciones subsidiarias de casos, como bien dices, que se van acumulando en el tiempo. O sea que estoy totalmente de acuerdo y trabajamos en ello. También hay que recordar que para hacer una ejecución subsidiaria tenemos que tener suficiente dinero como para poder ejecutarla. Y eso también es una problemática económica para hacer esa ejecución. Pero ¿sabes lo que pasa? Que si pasara un daño, habría que tener no suficiente dinero, tendríamos que vender al ayuntamiento para pagarlo, porque si se nos muere una persona, pues al final las responsabilidades son muy gordas. Yo creo que una ejecución subsidiaria para limpiar una maleza, una parcela, porque realmente las que pueden causar peligro a las personas, las cosas son 4 o 5, no son tantas. Bueno, son menos. Entonces, y al final la ejecución subsidiaria conlleva que si no paga le embarga la parcela. ¿Entiendes? O sea que eso lleva un procedimiento. No creo que nadie deje de abonar lo que cueste limpiar una parcela y llegar a esa situación. Porque realmente estamos hablando de las cosas y las personas. Las demás parcelas, te lo digo aquí para que lo sepas, me importan lo justo. Las que no causan peligro o daño, que sí, pero me importan lo justo, me importan las otras. Muy bien, pues gracias Miguel Ángel, gracias Iván. Y estamos totalmente de acuerdo todos en que pues, el procedimiento hay que agilizarlo para evitar todo ese tipo de molestias y peligros que ocasionan las parcelas que están sucias. Pasamos a la pregunta por parte del Partido Popular, por parte de José Ramón. Buenas noches, señor alcalde, y el resto de... ¿Tú primero, Sergio? Vale. Es que es para Iván también, la toca el pobre. Vale, perfecto, me espero. Iván, para ti. Iván, llegan los calores y toca hablar de limpiezas. A ver, yo veo muy bien que se han hecho 200 expedientes a propietarios, da igual, pero también el ayuntamiento tiene que limpiar su casa antes de mandar limpiar la casa de los demás, ¿vale? Entonces, hay alguna parcela por ahí de que se confundía si era propiedad municipal o privada, es municipal y está sin limpiar. Y yo vengo a recordarte también un ruego que te hice en el pleno de enero, cuando comentaba el trozo de sierra que hay entre el Rabosero y el Camino de la Coca, ¿vale? Que tú luego identificaste cómo se llamaba. En ese momento, en enero, yo te comentaba que a causa de la procesionaria y demás, ese trozo de pinada estaba totalmente arrasado. Era todo leñoso, era leña y no estaba, vamos, nada lejos del núcleo urbano de las últimas casas de Santa Elena. En ese momento, pues hablamos de que se iba a hacer un pliego, un contrato para el control y el tratamiento de las pinadas, del extrarradio y de alrededores. Yo te comentaba también en ese momento que, bueno, que hay más que ver lo que si se replantaba o se reforestaba o que se hacía, lo que eran urgentemente hacer labores de limpieza y desbroce, porque realmente es todo leñoso, ¿vale? Entonces, me consta que el pasado día 26, por decreto, se aprueba o se adjudica inicialmente el servicio de control y tratamiento fitosanitario de pinada del extrarradio del término municipal de Aspe. Imagino que este contrato empezará a trabajar y a desarrollar su labor en breve, pero vuelvo a incidir. Lo que decía en enero, han pasado meses, con todas las dificultades que todos sabemos de sobra y que no es necesario repetir, pero nos encontramos en junio, ¿no? Y aquella zona, vuelvo a repetir, de la peligrosidad por el mal estado en el que está. Si este contrato, cuando se empiece a desarrollar la actividad, entre sus funciones está esas tareas, que se realice, y si no, sí que pido y solicito que por parte de tu concejalía se haga un contrato menor, se apruebe un gasto para realizar labores de limpieza y desbroce en esas zonas sensibles cercanas a núcleos urbanos y que realmente son un riesgo. Por lo tanto, si el contrato que hemos hecho de control fitosanitario y demás de pinadas nos lo permite, que se actúe a la mayor brevedad posible. Y si no nos lo permite, que se haga un contrato menor, se apruebe un gasto para realizar tareas de limpieza en
áreas municipales que, dadas las fechas en las que estamos y los calores que están haciendo las últimas semanas, creo que es de vital necesidad. Por lo tanto, ahí sí que te ruego que se ejecute a la mayor brevedad posible, o bien de una forma, mediante el contrato que se acaba de aprobar, o bien mediante un contrato menor y que se realice el gasto, que es un gasto realmente necesario. Gracias. Gracias, Sergio. Es más, al día siguiente del pleno, yo junto con los técnicos municipales estuve viendo, y sí que está, y tenía razón, nos pusimos mano a la obra, pedimos presupuestos, el presupuesto llegó finales de febrero, principios de marzo, no sé exactamente cuándo llegó. Nos veíamos el problema de que no se había aprobado aún el presupuesto, que es donde se iba a sacar la partida. Supuestamente se aprobó en febrero, estamos esperando, han venido lo que ha venido, no se ha podido aprobar lo antes posible el nuevo presupuesto y se ha quedado un poco en stand-by, pero el presupuesto no está en un cajón, está encima de la mesa y estamos esperando para poder hacer el RC. El problema de que se ha tardado un mes en hacer un presupuesto porque tenían que hacer un cuenteo de los pinos que estaban muertos, de incluso de pinos que estaban sanos, pero había que sacrificarlos para que no enfermaran o para que no hubiera problemas de incendios. O sea que estamos en ello, pero hemos tenido la mala suerte de lo que todos sabemos, de que todos los plazos se han quedado parados, de que el presupuesto no hemos podido tirar y no tenía dinero ni en mis partidas para hacer mis modificaciones de crédito de esa cuantía. O sea que me he quedado un poco atado de manos, pero el presupuesto lo tengo sobre la mesa y lo más breve posible intentaremos empezar a realizar ya como contrato menor, porque no estaba dentro del contrato de tratamiento fitosanitario el corte de una pinada, sino de árboles puntuales enfermos, pero de tanta cuantía, de tanta magnitud no teníamos. No está especificado en el pliego. Vale. Pero muchas gracias por recordármelo, pero que estamos en ello. Gracias a ti por aceptarlo y ejecutarlo a la mayor brevedad posible. Venga. Gracias, Sergio. José Ramón, ahora sí. Hola, buenas noches de nuevo a todos. Mi pregunta va dirigida a la concejala de Deportes y un poco a la actuación de la concejalía durante el tiempo que ha durado esta pandemia. Y paso a explicar los motivos que nos hacen preguntar o hacer estas preguntas. Desgraciadamente, todos hemos estado sufriendo la desagradable situación ocasionada por el COVID-19, situación por la que hemos tenido que estar confinados en casa durante un periodo de tiempo en el que la movilidad y la actividad física diaria se han visto reducidos drásticamente. El deporte y la actividad física tienen un alto componente de mejora de la salud a nivel físico, mejorando el funcionamiento de nuestro organismo y evitando problemas de salud. Además, el ejercicio físico tiene un alto impacto en la salud mental. Entre otras muchas cosas, ayuda a la reducción del estrés, reducción de la ansiedad, mejora de la autoestima y, cómo no, induce a la persona en estados de mayor felicidad y bienestar emocional. Todos estos beneficios adquieren una especial importancia y relevancia en los duros días que hemos vivido en los que ni tan siquiera podíamos salir de casa. Con mayor importancia, si cabe, en los grupos de población que podemos considerar más vulnerables, como son los niños y mayores, para los cuales una rutina de ejercicio físico era imprescindible para poder hacer frente a la infinidad de horas que han tenido que pasar dentro de casa. Creemos que desde la Concejalía de Deportes no se ha dado la importancia que requería el bienestar físico y sobre todo mental y emocional de los vecinos de nuestra localidad. Podríamos decir que se ha abandonado temporalmente a los aspenses, coincidiendo con el cierre de las instalaciones deportivas y el cese de las actividades. Tenemos el convencimiento que podrían haberse realizado las cosas mucho mejor y que desde la Concejalía de Deportes podrían haberse elaborado propuestas de actividad física para los diferentes grupos de población y en especial por la importancia que ellos tienen, como ya he mencionado anteriormente, para los niños y mayores de nuestra localidad. Además, consideramos que con los avances tecnológicos que existen en la actualidad es muy fácil llegar a nuestros vecinos a través de aplicaciones como las que utilizamos nosotros, con Zoom. Incluso creo que si hubiésemos hablado con las televisiones locales nos hubiesen facilitado que todo eso llegara. Porque en estos días de confinamiento necesitábamos un alivio y esas actividades hubiesen sido imprescindibles y además impresionantemente eficaces.
Desde el Grupo Municipal del Partido Popular hemos echado en falta mayor proactividad de la Concejalía de Deporte, de la que solo hemos observado que se ha limitado a informar a los vecinos del cese de las actividades y a copiar algunas propuestas y recomendaciones que el Colegio Oficial de Licenciados en Actividad Física y Deporte ha ido elaborando a lo largo de este tiempo. Creo que con los profesionales que tenemos en el Ayuntamiento dedicados a la actividad física podríamos haber creado una serie de sesiones, rutinas, incluso programas de ejercicio físico adaptados a la realidad de nuestra población, que hubiesen sido un apoyo a nuestros vecinos en estos tiempos de difícil o tan difíciles como hemos estado viviendo. Además, creemos que las personas están por delante de las instalaciones. Por todo lo anteriormente expuesto, se realiza la siguiente pregunta. Una pregunta que es muy sencilla y solo tiene dos respuestas. ¿Cree la concejala que la implementación de las rutinas y programas de ejercicio hubiesen sido beneficiosos para los vecinos de nuestra localidad? Y en caso de que sea afirmativo, como creemos o deseamos que conteste la concejala, ¿puede explicarnos por qué no ha habido ninguna actuación por parte de su concejalía con respecto al tema que nos compete? Muchas gracias. Toñi, no se te escucha. Ahora sí. Ahora se me escucha. Vale. Pues nada, buenas noches a todos. José Ramón, en el próximo pleno te voy a responder. Creo que hemos tenido tiempo, me hubiese preparado todas las cosas que hemos hecho para decírtelas esta noche. Estás en tu derecho de hacerme la pregunta y yo de responderte en el próximo pleno. Por supuesto que estás en tu derecho, solo decirte una cosa, Toñi. Si las has hecho, creo que no es necesario que te las tengas que preparar, las podrías decir. Pero bueno, espero hasta el mes que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Muy bien. Pues, ¿hay alguna cuestión más? Ponte la cámara, Antonio. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún ruego más? Pues nada, agradeceros a todos, sobre todo pues, al esfuerzo de todos los que hacen posible de que podamos continuar con estas sesiones, tanto el pleno, comisiones, reuniones. Y nada, pues como comentamos al principio, esperemos que pronto nos podamos ver en persona y en el salón de plenos. Sin más asuntos que tratar, pues levantamos la sesión. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.